Entonces aquí va a haber un tema muy importante y es el siguiente. Primero vamos a explorar unas soluciones que tienen que ver con cómo la negociación se puede hacer entre los agentes. Eso se llama el famoso teorema de Coase, en honor a Ronaldo Coase, que fue otro premio Nobel de Economía que generó ese teorema. Después vamos a ver que si no se puede aplicar esto, se aplica el principio de Pigou, que es impuestos pigouvianos. Y esta es la base de la regulación ambiental. Pero ¿qué es lo que pasa? En la actualidad, estos instrumentos se han modificado porque, o sea, cada vez es más claro que el tema de la contaminación es un tema de derechos de propiedad, ¿me entienden? Es decir, si no se tiene claro los derechos de propiedad sobre quién tiene derecho al ambiente limpio y quién contamina, jamás van a haber soluciones. Porque noten el caso de Bogotá. La historia de Bogotá desde el alcalde Castro es que se quieren poner las famosas PETAR, ¿no? Y ustedes si van al acueducto y ven PETAR, río Bogotá, hay PETAR Canovas, hay colectores que sacan el agua, pero más abajo lo que hacen esos colectores es mandar la contaminación más abajo, no se está haciendo nada, ¿me entienden? O sea, el tema no, como les decía, no es autoprotección, el tema es ver cómo se reduce netamente la contaminación y después proceder a restaurar los ríos. Por ejemplo, pues yo no le creía al comercial de Peñalosa que salía bonito el río Bogotá, esa es pura carreta. O sea, que en 5 años lo vaya a descontaminar. La problemática es muy complicada, ¿me entienden? O sea, se tendría que ordenar toda esa zona industrial, no la tenemos ordenada. Imagínense, Bogotá tiene ¿cuánto? 1.200.000 hogares. ¿Cómo hacemos para regular hogares, no empresas? Los hogares van a seguir contaminando. Entonces, si el acueducto no genera un esquema de reducción de contaminación del agua efectivo, nunca se va a generar ese problema. Tercero es que hay un tema, por ejemplo, de libre acceso en los usos del suelo, que también se tendría que ordenar y se ve muy complicado, ¿no? Por ejemplo, la minería en los cerros de Bogotá nunca se ha controlado y sigue avanzando la minería. Entonces son temas, complejidades que por ejemplo las vamos a ir analizando en términos de teorema de Coase e impuestos pigouvianos. Análisis de problemática de daños ambientales. Bueno, ya aquí vamos a arrancar con la primera parte, es decir, si yo quiero solucionar las dispersiones que les he comentado, yo primero tengo que calcular algo que se llama el costo social. El costo social es el valor de todos los costos de naturaleza no pecuniaria que genera la contaminación, ¿entienden? Entonces, ese tema tiene que ver directamente con cómo afecto los recursos, porque miren que hay impactos sobre la salud, daños a materiales, desamenidades, afectación de ambientes únicos, efecto invernadero, es decir, ese concepto de costo social abarca todas las pérdidas que tiene la sociedad por la contaminación y por componentes, agua, y suelo, ¿no? Entonces, el tema aquí es bien complicado, porque uno puede pensar en términos de límites de valores, es decir, si yo afecto el río Bogotá, yo me puedo concentrar en solo impacto sobre la salud, pero fíjense que también los predios de la zona están subvalorados porque hay contaminación, entonces hay daños a materiales, ¿no? Si hay mucha contaminación en el río Bogotá, no pueden haber mercados de recreación. Lo bonito sería que yo pueda ir a pescar al río Bogotá o pueda andar a hacer prácticas de canotaje, es decir, que haya un mercado recreativo asociado con las amenidades del río. Entonces, el tema es complicado en términos de que se necesitan muchos recursos y mucho tiempo para estimar costos sociales, porque como ven ustedes, las fuentes generadoras de esos costos sociales no van a ser únicas. Es que a ustedes se les daña el carro y claramente tienen
lo que se le dañó al motor fue esto, ¿no? Acá no, como el medio ambiente es una fábrica integrada y conjunta de componentes ambientales, pues si se afecta el agua, también se va a afectar el suelo y comienzan a haber afectaciones, el aire, también se afecta la flora, la fauna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, antes de estimar costo social, yo tengo que entender qué se está afectando y llegamos a los conceptos que les decía de PIGO y COUS, de COUS, que es el primero, asignación de derechos de propiedad, y PIGO, que es solución ya de impacto ambiental. Aquí voy a introducir un tema que ya es hora de introducirlo, se llama la marginalidad, ¿no? En economía, las decisiones, lo que está comúnmente reconocido es que las personas toman decisiones con base en lo marginal, no en lo total. ¿Me entienden? Es decir, ustedes, vamos a poner un caso muy típico alejado de lo ambiental para que lo entiendan, ¿no? Ustedes se comen una hamburguesa, ¿listo? Y esa hamburguesa les da 3 cuadritos de felicidad, 3 triangulitos de felicidad. Y lo que hacemos en economía es monetizar esa felicidad. Y yo les digo, esa felicidad vale 100. ¿Listo? Pero esta monetización es una aproximación, porque comerse una hamburguesa del Corral se la han venido comiendo desde que eran pequeñitos, igual como la película de Ratatouille, ¿no? Cuando uno come y lo transporta a cuando lo alimentaba la mamá. O sea, ese valor nunca, ojo, ese valor nunca lo voy a estimar acá, nunca. Esta es una aproximación que luego vamos a ver cómo se estima. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando me como la segunda hamburguesa, ya no tengo tanta felicidad. ¿Por qué? Ya voy llegando casi al punto, digamos que me llené, ¿no? O sea, pero tercera hamburguesa, puede pasar de que este triangulito ya no sea de felicidad, sino que sea que ya me voy al hospital porque me indigesté. Entonces ya aquí ya no es beneficio, sino que es un ¿qué? Negativo, porque ya tengo indigestión de las hamburguesas. Entonces, el concepto marginalidad tiene que ver con qué es lo que va pasando con beneficios y costos a medida que avanzo por una unidad. Es decir, el beneficio marginal acá, ¿cuál sería? 20. ¿Sí? 20. El costo marginal de comerme la cuarta hamburguesa, ¿cuál sería? No sé, si aquí ya peor. Entonces aquí ya sería otra vez 20, pero la gran diferencia es que este es un beneficio marginal, este es un ¿qué? Un costo marginal. ¿Sí? Es por uno. ¿Cuánta felicidad gano por uno o cuánto costo tengo por uno? Y entendido el costo como una pérdida de felicidad o insatisfacción. Entonces ustedes me dicen, pero ¿cómo así? Si es que yo en mi background en mi pregrado, la clase 1 de economía me decían que el costo de producción es un costo. Pues claro, es un costo porque es un recurso que sale del productor. ¿Me entienden? Si yo invertí 100 millones en construir una casa, ya esos 100 millones no los tengo disponibles para otra cosa. Pierdo felicidad. Lo que pasa es que en el productor la felicidad es las ganancias, son objetivas, ¿sí? Y por eso usted produce y vende bienes, porque si usted produce bienes de mercado, ¿por qué ustedes no venden aire limpio? Pues porque no se puede vender en carulla, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es el tema acá. Pero lo fundamental aquí es entender el beneficio marginal como algo que va uno a uno, ¿me entienden? Entonces,
vale la pena que subamos acá. Rápidamente, ¿dónde estaba? ¿Se acuerdan en las primeras diapositivas? Yo les hice este gráfico. Miren este gráfico, ¿qué es lo que está diciendo? Ubiquémonos acá, como para que quede claro el tema. Es decir, y ni siquiera voy a modificar esta gráfica, la voy a hacer tal cual como está ahí. Tal cual como está ahí. ¿Qué nos está diciendo eso? Aquí no es bien de mercado, es contaminación. Imagínense dióxido de azufre o toneladas de sedimentos. ¿Listo? Y aquí está el precio. Y este es el valor del daño. El valor del daño marginal. Porque por uno a uno yo puedo ir calculando cuál es qué. ¿Sí? Entonces miren, 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, 4 toneladas, 5, 6, 7 y 8. Pregunta, ¿cuál es el costo marginal de la octava tonelada? ¿Cuál es el costo total de contaminar 8 toneladas? Sería este, más este, más este, más este. ¿Ya entendieron? Sí. El total es todo el área bajo la curva. Pero entonces, vuelvo y repito, ustedes van al corral y no toman la decisión. Ah, no, es que yo voy a tomar la decisión con base en que 5 hamburguesas valen 60.000 pesos. No, yo lo que veo es cuánto vale qué. Cada hamburguesa, si vale esto, con este combo vale tanto, si vale esto, vale tanto. No cuántos combos voy a comprar. ¿Sí? No toman decisión de cuántos computadores van a comprar, sino uno específico de un tipo. Entonces, eso se llama tomar decisiones en términos marginales, no en términos totales. Ahora, la definición de beneficio y costo es muy sencilla. Ya ubiquémonos entre la tonelada 4 y la tonelada 8. Si yo voy de 8 a 7, ¿qué sería? ¿Beneficio marginal o costo marginal? Beneficio, porque es esto de acá. ¿Miren? ¿Listo? Pero si yo digo voy de 4 a 5, claramente es un costo. Ahí tenemos beneficios marginales, costos marginales. Ahora entonces vamos a ver si me van entendiendo. Si yo soy una empresa que produce papel y contamino el río Bogotá 1 tonelada de DBO, ¿ese sería un costo marginal de reducción o un costo marginal de contaminar? ¿O un beneficio marginal de contaminar? ¿Qué sería? Costo de contaminar. ¿Para quién? Se me están confundiendo otra vez. Soy una empresa, ¿sí? Y vierto al río Bogotá 1 tonelada. Yo no sé si se puede medir así. ¿Se puede medir 1 tonelada de DBO? Listo. Entonces, para la empresa puede haber un costo de reducción de 1 tonelada o un beneficio de contaminar esa tonelada. ¿Por qué? Porque le estoy invirtiendo al río y no estoy invirtiendo en qué, no estoy pagando. ¿Me entienden? Ese es el tema. Para la sociedad es claro que sería un costo marginal de qué? De contaminación. Para la sociedad. Porque esto se va a convertir en una afectación que va a afectar las propiedades, va a generar impacto sobre la salud, no voy a poder usar el río en actividades recreativas, no voy a pescar, no voy a tener agua potable, mejor dicho, todos los bienes y servicios ecosistémicos que genera el río y que los estoy afectando por la contaminación. ¿Listo? Bien, entonces genial, porque es que ese es el punto de partida para todos estos gráficos que los entendamos fácilmente. ¿A dónde está? Acá. Entonces fíjense que acá no hay rayitas. Ya vieron que no hay rayitas estas de acá, de definir la meta y definir el valor que tendría el impuesto. ¿Por qué? Porque acá
simplemente se negocian los dos. Este es el caso típico del que fuma y el que no fuma, ¿sí? Dos compañeros de apartamento, uno es fumador y otro no es fumador. Entonces, el que fuma, fuma porque le fascina fumar, entonces tiene un beneficio de fumar. Entonces va a tener un beneficio marginal por un cigarrillo, por 2 cigarrillos, por 3 cigarrillos, beneficios marginales. Si se fuma 10 cigarrillos en el día, va a tener un beneficio total de fumar 10 cigarrillos. Pero ¿qué pasa con el compañero de apartamento? Entre más fume, va a tener más ¿qué? Costos, porque a él lo va a afectar todo el humo que está respirando del fumador. Entonces, él no va a tener beneficios por cada cigarrillo fumado, sino va a tener costos de contaminación por cada cigarrillo que fume el personaje. Entonces, fíjense acá que está el beneficio marginal, que sería ¿de quién? Del fumador, y el costo del no fumador. ¿Dónde llegan a un acuerdo sobre el número de cigarrillos óptimos? ¿Ya vieron por qué es tan importante el primer gráfico que les dice? Ese es el corazón de todo, ¿verdad? Encontrar este punto de intersección, ¿no? Entonces aquí se definiría cuántos cigarrillos se tienen que fumar el fumador óptimamente en el apartamento, ¿sí? Por encima de ahí, ¿qué sucedería? Ya se violaría el acuerdo que propone Ronald Coase sobre aplicar derecho de propiedad. Entonces aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Mire, señor, si queremos vivir y compartir el apartamento, fumar máximo un cigarrillo por la mañana, uno por la tarde, no más. Porque por encima de ahí significaría que viola el ¿qué? El estándar ambiental socialmente óptimo. Cuando hay eso, entonces ya venimos a este segundo esquema, porque aquí ya no funcionó los derechos de propiedad. Entonces preguntas, en pagos por servicios ecosistémicos, ¿qué funciona más? ¿Impuesto o COUS? En pago por servicio ecosistémico, es decir, ¿se acuerdan lo que les decía en PSE? Tengo la cuenca, ¿no? Y la divido entre los productores, zona productora del recurso hídrico, zona consumidora del recurso hídrico. ¿Cuál funciona? Un esquema de negociación entre ambos. Pero, si por ejemplo estos personajes no le cumplen a esto con los pagos para conservar acá, yo tendría que imponerle un impuesto acá, porque me funciona más. Ahora, ¿qué pasa si los que no cumplen son estos? Pues también lo sanciono, porque él me dijo que iba a conservar y resulta que tiene tropizado el predio. Entonces, ¿me entienden? Esta va a ser la última solución. Siempre que hayan acuerdos voluntarios es lo mejor, por el tema de las asimetrías de información. Es que el problema ya acá, fíjense que acá la curva de beneficio se me convirtió en curva de costos de reducción. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la lógica? Si ustedes están fumando, por comprar los filtros, ¿hasta cuánto van a pagar? Hasta máximo el beneficio que tenían de fumar, no van a pagar más de eso. Si a ustedes les están exigiendo invertir más en reducción por encima de eso, simplemente no fuman. O se van a otro lado, se desprenden del roommate y se van para, ¿sí? a otro apartamento. Ese es el tema acá. Con derechos de propiedad es simplemente ver quién se beneficia de la contaminación, quién es víctima de la contaminación. Acá el que se beneficiaba ya tiene que pagar, por eso sale el concepto de CMGR, costo marginal de reducción. Les pido por favor que no lo confundan, anótenlo en rosadito, no confundan costo marginal de reducción con costo marginal de contaminación. El costo marginal de contaminación es la persona afectada en qué costo se está asumiendo, ¿no? Por esa contaminación. En cambio, noten que acá es cuánto estoy invirtiendo para minimizar, pero yo como alguien que contaminaba y me beneficiaba de la contaminación. Es decir, este es el que pagan las empresas
¿Cuál sería? Los hogares que viven al lado del río Bogotá y que tienen costos sobre la salud. Esos serían sus costos de ser afectados por la contaminación. Y noten qué interesante que ese costo de la víctima luego se llama valor de daño marginal. ¿Por qué se llama valor de daño marginal? Porque esta regla de oro, que la vimos al principio, al final lo que va a generar es un impuesto pigouviano que sea igual al CMR igual al valor del daño marginal. Que esto antes era, ¿cuál era el costo marginal de reducción? Antes era el beneficio marginal del contaminador. ¿Sí? ¿Y cuál era el valor del daño marginal? Era el costo marginal que asumía la víctima. Miren cómo cambiaron los papeles, ¿no? Porque ahora voy a cobrar. ¿Sí? La víctima tiene un costo, ahora lo llamo valor del daño. Porque quiero buscar indemnizaciones también. ¿Sí? Por ejemplo, el derrame de Exxon en Valdez, Alaska. Le cobraron a Exxon, a la Exxon 18 millardos de dólares. Bonito, ¿no? Eso me gusta. ¿Pero por qué? Porque hay ley de superfondo. ¿Me entiende? Hay ley de superfondo, entonces llega a Estados Unidos, calculó cuál es el costo de compensación de los hogares, el costo de la limpieza y en cuánto se afectaron los ecosistemas, eso dio 18 millardos de dólares y en la corte de Ohio llevaron a la Exxon, tuvo que pagar eso, 18 millardos de dólares. El derrame horrible que hubo en España no pagó la EPSA, porque no hay que ley de superfondo y contrataron unos superabogados y se... Ley de superfondo la ministra La superfondo, que es clave, que el gobierno, es que eso es lo chévere de los gringos, no les gusta tanto la burocracia, ¿no? Los tipos dicen, hay una crisis ambiental, le meto plata y después yo veo quién es el culpable y le cobro. Y acá pues ni siquiera nada, es que aquí estamos graves, no tenemos. Hasta ahorita el ministerio el año pasado va a contratar un estudio para hacer aparte apenas la parte de pasivos técnica. O sea, falta mucho para hacer la ley de pasivo ambiental así regulatoria de tratar de internalizar esos costos, ¿no? Entonces noten acá que también quiero que lo subrayen. ¿Cuánto va a pagar el contaminador? Él va a tener un derecho a contaminar hasta QE. Entonces él va a pagar por impuesto esta unidad por cada marginal que contamine hasta el qué. Hasta el óptimo. O sea, lo que le va a pasar por pago de impuesto al regulador va a ser D más C. ¿Listo? Pero pregunta, en un óptimo sin regulación privado, ¿a él qué le conviene? ¿Estar acá o estar acá en el máximo nivel de contaminación? Aquí, porque él es free rider, ¿no? Entre más, si yo boto toda mi contaminación al río Bogotá y no tengo plan de tratamiento, más plata me ahorro. Entonces miren qué interesante. Entonces aquí llevémoslo por parte porque es súper clave. El tipo parte del óptimo privado de contaminación. El óptimo privado de contaminación, noten que es de viaje totalmente aquí en el extremo, óptimo privado. Porque él quiere contaminarlo máximo sin pagar nada. El ministerio ya impone, o el regulador impone un óptimo social. Es decir, esto que ven acá es una contaminación que es permisible a nivel social. ¿Sí? Como decirles, el río Bogotá no va a estar 0% de contaminación, va a manejar alguna. ¿Por qué? Porque el río por sus mismos procesos naturales puede biodegradar. Entonces no es óptimo económicamente que no cancele y vamos y que no se contamine nada, no se puede contaminar algo. Eso que se puede contaminar algo es esto. Entonces el tipo va a pagar ¿qué? No sé, este valor es 10 pesos. Miren, 10 pesos. Y lo que va ¿cómo se llama? Tiene derecho, son 100 toneladas de DBO. Entonces 10 por 100, este valor sería 1000.
Generalmente, ¿cómo se establecen estos pagos? Semestrales, anuales, algunos esquemas de la OECD son bianuales, porque esto depende de cuánto me cueste el monitoreo, ¿no? Si no tengo mucha plata para monitorear, lo hago más lejos, pero tengo el riesgo de que no cumpla. Otra vez, el seguimiento y monitoreo es clave, ¿no? Ahora noten qué pasa acá. Y necesito aquí el otro, para que vean la diferencia, necesito el otro. ¿Qué sucede si este señor dice, ah, no, es que yo soy millonario y yo voy a pagar todo siempre con impuestos? ¿Qué pasa ahí? ¿Económicamente es eficiente para la empresa? ¿Sí o no? No es óptimo, porque miren, aquí por la unidad 112, ¿sí? La tonelada 112, su costo marginal sería que 8. Él no va a ser bobo de pagar ¿qué? 10, porque estaría perdiendo 2. Y entre más sea acá, él va a perder más, porque miren la distancia. Entonces, él lo que va a decir siempre es que entre el óptimo privado y para cumplir, él siempre tiene que reducir algo. ¿Sí? Porque a él montar la planta de tratamiento le cuesta solo lo que, miren, solo esto, porque este es el costo marginal de ¿qué? De reducción. Entonces ya notaron que la regla de juego, por eso es clave el costo de reducción, ¿me entienden? Porque es la señal que me dice a mí, si el impuesto es menor que el costo de reducción, pago impuesto. Pero si el impuesto es mayor, como en este caso, en todo este tramo, aquí es mayor, a mí me conviene más reducir, y yo por todo esto, por venir de acá a acá, yo solo pagaría esta parte. Entonces al final, bajo este esquema, analicemos qué es lo que pasa de los costos de la regulación ambiental. ¿Cuáles serían los dos costos? Primero, un costo que se llama costo total por pago del impuesto, que sería ¿cuál? Área C más D. Costo de abatimiento total. Abatimiento es el mismo costo de reducción, ¿sí? Costo de abatimiento total, ¿cuál sería? Área solamente A. ¿Sí? A. ¿Me entendieron o no? Sí, porque él está en el óptimo privado acá y él necesita cumplir el estándar, si no me multa. ¿Cuánto le multaría? Por el daño social que genere. ¿Cuál es el daño social? A más que más B. Entonces a él le conviene reducir, porque miren, A más B es enorme, y si paga el impuesto, pues perdería ¿qué? Esto. Entonces él no va a ser bobo. Lo primero que va a decir, lo primero es que quiero medir cuánta contaminación estoy generando, porque eso tiene que ver con el máximo de producción, porque yo como empresa no minimizo la producción, ¿la qué? La maximizo. Si maximizo la producción, maximizo la contaminación. Entonces aquí el tema es que yo no quiero pagar, el peor escenario es que me multen. Pero en Colombia, ¿qué es lo típico? Como la regulación es débil, no multamos, y si multamos es pecuniario. Porque ¿cuál sería una multa pecuniaria acá? ¿A más B o solo A? Pecuniario entendido por lo tangible sería A, porque sería el costo de reducir la contaminación, que es cuántos filtros, cuántas plantas, cuántos hombres, cuántos químicos, cuántas horas de, cuántos kilovatios, ¿sí? Todo lo tangible sería esto, una multa pecuniaria. Pero la idea es incluir los costos sociales. Entonces al final yo cobraría como daños lo pecuniario y lo no pecuniario. Entonces miren qué interesante el tema, ¿no? Ese punto le conviene tanto al contaminador como a quién, como a la víctima, que es la sociedad.
Entonces por eso el enfoque económico es tan conveniente, pero como les digo, el tema ya no es pensar en viviano, ya, o sea, ahorita estamos pensando más en instrumentos para la conservación, porque el tema es, si ustedes se ponen a pensar en las problemáticas de Colombia, ustedes llegan a cualquier zona de Colombia, y ustedes qué es lo que ven, o un alto grado de antropización, ¿sí?, que es generado por, otra vez, el libre acceso, eran zonas que están declaradas ambientalmente como restrictivas o simplemente por procesos de guerra, de lo que sea, se colonizaron. ¿Listo? Avance de frontera agrícola. Entonces, en ese caso, no sería costo marginal de regulación, ¿no? Perdón, no sería costo marginal este CMR, costo marginal de abatimiento, sería cuánto me costaría convertir el uso, ¿sí?, de usos productivos muy impactantes a usos que menos impactantes. Ese famoso costo marginal de abatimiento de reducción se ha modificado, porque ya no estamos pensando, es que el tema del ambiente es limpiarlo. No, el problema es combatirlo de raíz, que es el problema de los usos. Por eso les decía que las soluciones al río Bogotá nunca serán efectivas si estamos pensando solo en petar. ¿Sí? El problema es modificar los usos. Es decir, la industria y los hogares están en zonas muy cercanas del río, no deberían estar ahí. Entonces hay un tema que la reducción se convierte en tema de reconversión de usos. Y el otro tema es que habría zonas que gracias a Dios, porque no han sido tocadas. Entonces ahí el dilema es que costos de conservarlas, ¿sí? Porque el tema es, ojo, están todavía, no han afectado los ecosistemas, generemos accesos restringidos fuertes para que no avance la frontera agrícola y no tengamos problemas. Ese, por ejemplo, es el caso de los páramos. Fíjense que la problemática de los páramos es compleja, ¿no? ¿Por qué la papa va subiendo en los páramos? Porque la gente solo piensa en minimizar costos de producción, es decir, tengo papa, tengo plagas, ¿no? Y comienzan a aplicarle plaguicidas. Cuando tienen resistencia, lo que hacen es irse más arriba, ¿sí? Porque los animalitos resisten, pues se pueden controlar más fácil. Entonces, el cultivo de papa, el avance está en función de los costos de los plaguicidas. Y esa es una distorsión porque en Colombia tenemos los precios más altos de Latinoamérica de los costos de los químicos. Entonces miren el problema no es pensar así tal cual, no, es que es reducción o abatimiento para limpiar la naturaleza. No, hay muchos temas como estos de cambios de uso, rehabilitación, recuperación de suelos, que son temas claves. Al final, ya para que salgan al receso, entonces, miren aquí la lógica de reducir, ¿no? Si yo reduzco, solo me cuesta 3. Si no reduzco y pago todo, la multa sería de 3,3. Entonces, B3 más A3 es un más, entonces no voy a ser irracional de pagar B3 más A3. Si voy a reducir hasta acá, solo invierto en reducción A2 en vez de pagar B2 más A2 y así sucesivamente. Entonces al final para mí es un negocio también, porque si yo reduzco me ahorro la multa, que es la diferencia B1, B2, B3, pero ojo, eso es bajo el supuesto que haya que hacer cumplir. Entonces aquí le pagan a Macías y Asociados, que es el que tumba todas las regulaciones, y hasta ahí llegó, ¿no? No hay multa. Porque así pasó con lo de Santa Marta, ¿no? El derrame ¿se acuerdan de carbón de Santa Marta que dio tanto? Fue una bomba en los periódicos. Total, hace poco se dio el tema y bueno, que Drummond tenía que poner aviso a los recreacionistas, no sé qué, eso fue lo que le cobraron por el daño. O sea, invertir unas medidas que tenía que hacer de manejo de las playas en Santa Marta. Entonces es ridículo. Estamos muy mal en términos de hacer cumplir
Y les cuento porque yo he estado trabajando, yo hice en el C de la regulación de impactos ambientales y con la gente de licencia, lo primero es como tienen miedo a cobrar lo que se debe de cobrar. No, es que si no, no va a funcionar o en presidencia no nos lo aprueban. Pero ¿cómo así? Si ustedes son los técnicos, tienen que defender por qué les sirve al país eso. Que ya la decisión se tome política y es otra cosa. Pero el tema fundamental es este, ¿no? Balance correcto entre beneficios y costos. Si quieren cortamos ahí y para seguir, o porque a qué horas es el... Sí, es que ya son las 10. Pues bueno, ¿cuánto dura el receso?